Bendiciones, mi gente, ¿cómo están? Reciban un abrazo, reciban bendición y gracia que solo viene de Dios. Soy Rosa Jiménez y hoy voy a compartir contigo un tema que te será de gran ayuda para ti. ¿Alguna vez has tenido una matita, una planta, ya sea en un tarrito o en el patio de tu casa, y tú has dicho, wow, qué feas están las hojas, necesito cortarlas, necesito podarlas? Y hoy vamos a hablar precisamente sobre eso. ¿Por qué Dios nos poda? ¿Por qué Dios se toma el tiempo de recortarnos aquellas cosas que no nos están siendo útiles para nuestra vida, para cambiarlas por otras de más utilidad? Pues te cuento que yo soy una persona que vive en el campo. Y como vivo en el campo, tengo muchas matas, muchas flores, muchos arbustos. Precisamente justo esta semana sembré una mata de lo que llamamos aquí en mi país cereza. Es una frutita pequeña, bien rojita cuando está madura. Y sembré otra matita de guayaba. Me encanta, porque me encanta sembrar, me encanta ver las matas florecer. Justo frente a mi casa tengo un arbusto grande, súper grande, el cual aquí se llama framboyán. Es un arbusto que echa unas flores preciosísimas cuando está en floración. Ahora mismo ha pasado el tiempo de la floración para la planta. ¿Y qué está pasando entonces con mi matita de framboyán? Digo, con mi arbusto de framboyán. Este arbusto, cuando ya terminó de florecer, botó todas las hojas y está, podemos decir, flecoso. Incluso yo tuve que llamar al ayuntamiento de mi ciudad para que viniera a recortarlo, porque estaba haciendo daño al tendido eléctrico. ¿Por qué nosotros podamos los árboles? Precisamente cuando un árbol está grande, el arbusto está con las ramas secas. En los países donde las 4 estaciones se ven muy marcadas, podemos darnos cuenta que en el otoño las flores botan todas las hojas y luego en primavera vuelve a florecer. Justo es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Hay matas que aún pequeñitas les sale un ramo larguísimo y nosotros decimos aquí, se fue en vicio, y cortamos esa rama que no va a dar fruto porque se está comiendo los nutrientes de la planta que sí va a dar frutos. Y tú dirás, Rosa, ¿qué tiene todo esto que ver con mi vida espiritual? Pues me ha encantado esa metáfora del árbol para poderte explicar cómo Dios se toma el tiempo de podarnos, de recortarnos aquellas cosas que no nos están haciendo bien, tanto para la vida espiritual como para nuestra vida personal. De igual manera que nosotros podamos los árboles para que puedan dar más fruto, de esa misma manera Dios nos poda para que nosotros fructifiquemos en Él, florezcamos en Él. Te cuento también que hay diferentes tipos de podas. Aquí se utilizan unas matitas, sé yo que probablemente en tu país también, unas matas que crecen muchísimo y el jardinero puede darle la forma que quiera. Una forma de corazón, una forma de paloma. Puede tomar esa mata la forma que el jardinero le dé. Y hoy vamos a ver justamente de qué manera Dios nos poda. Ese ejemplo de las matas nos sirve para entender que Dios nos poda a nosotros de aquellas cosas que no nos están haciendo bien, tanto para la vida de fe
como para nuestra vida personal. Cuando tú podas una mata, que ella florece, le salen retoños nuevos, flores nuevas, hojas nuevas. Y es increíble cómo eso se da en nosotros también. ¿Podrías tú imaginarte que cuando tú podas la matita, si yo cortara esta matita, probablemente le duele? Probablemente cuando yo podo un árbol, queda lacerado, incluso aquellos que pueden drenar alguna agua, alguna mancha, es como si estuviese sangrando el árbol. Le duele. Igualmente a nosotros hay cosas que nos duelen. Por eso el pasaje de Juan 15, 1 al 2 que nos dice, en este caso, Dios, en Juan 15 nos dice que Dios es el árbol, la vid, y nosotros somos los sarmientos. En este caso, nuestro Padre Dios es el labrador. Jesucristo es la vid verdadera y nosotros somos las ramas. Nosotros, dice la palabra, somos los sarmientos. Juan 15, del 1 en adelante, dice el Señor, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, toda rama que no dé fruto será cortada para que pueda florecer y dar más fruto. ¿A qué fruto se refiere el Señor? ¿A qué fruto se refiere que tú y yo tenemos que dar? ¿Cuál es ese fruto? Desde el punto de vista espiritual, nosotros debemos de dar frutos en Él. Frutos espirituales, frutos de fe. En la vida personal, nosotros, dice también la palabra, por sus frutos los conocerán. Una mata, como te dije, que sembré de cereza, no puede dar una mata de guayaba, no puede dar un fruto de guayaba, ¿verdad que no? Entonces, por el fruto, yo sé qué tipo de mata es. El fruto que tú y yo estamos dando, entonces, por el fruto que damos, sabemos qué tipo de personas somos. Y es impactante que dice el Señor que todo el que no dé fruto será cortado. ¡Wow! O sea, será eliminado. Dios nos poda de aquellas cosas que nos hacen daño. En la vida de fe, Dios nos poda del pecado. El pecado es la principal fuente para que nuestros frutos sean dañinos. Porque el pecado nos hace caer y violar las reglas de Dios. Ahora quiero que traigas a tu mente, ¿qué tipo de árbol eres tú? ¿Qué tipo de árbol eres? ¿Aquel que da fruto abundante o aquel que dice el Señor será cortado y echarlo al fuego? Quiero también que mires si en tu vida de fe o personal necesitas alguna poda, algún corte. ¿Qué tienes tú que hacer? ¿Qué tipo de persona quieres ser? Y que esas ramas secas no te están permitiendo serlo. Nosotros debemos de ser podados para eliminar aquellas cosas que no nos hacen bien. ¿Y cuáles cosas sí nos hacen bien? Dice Gálatas 5, 22 al 23, que nos habla del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto
que yo debo dar como persona. ¿Cuál es? Dice, el fruto del Espíritu es gozo, es paz, es alegría, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. ¿Estás dando tú esos frutos actualmente? Dice Gálatas, paz. ¿Estás tú en tu entorno repartiendo el fruto de la paz a aquellas personas que se encuentran contigo? ¿O eres de las personas que cuando se encuentran contigo, en vez de paz, recibimos violencia, recibimos agresión? ¿Cuál es el fruto que estás dando? Para identificarlo, yo sé, en el interior de cada persona, cada cual sabe el fruto que está dando. Pero si no logras identificarlo, quiero invitarte a que preguntes a tu alrededor. ¿Qué tipo de persona estoy siendo? ¿Estoy siendo aquella persona que da paz, que refleja gozo, que siembra alegría? Te he hablado pues de las podas, de los cortes que Dios nos hace. Otras personas que tienen autoridad sobre nosotros para podarnos, para recordarnos aquellas cosas que no nos están haciendo bien. Por ejemplo, los padres somos los encargados de a nuestros hijos mostrarle el camino del bien, mostrarle cuál es el fruto que deben estar dando. Entonces, yo como madre tengo pues la potestad de a mi hija podarla, decirle qué cosas no está haciendo adecuadamente que le están haciendo daño como persona. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser el sacerdote, el pastor de tu iglesia. Personas que tienen autoridad sobre nosotros. Son aquellas personas que nos hacen ver qué cosas no estamos haciendo bien. Nosotros como cristianos, como personas de fe, también hemos sido llamados a dar fruto en la evangelización. Ah, Rosa, pero espérate, yo no soy predicadora, yo no sé evangelizar. ¿Y qué tal en tu hogar? ¿Qué tal en tu casa? Estamos llamados a evangelizar, a anunciar el evangelio de nuestro Señor. Por eso nos dice Mateo 16:15, dijo, id por todo el mundo y proclamar la buena nueva del evangelio. A todo el mundo. Ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva. Y ahí vuelvo a la familia y a los padres. Nosotros somos los responsables de enseñarle la fe a nuestros hijos. Ah, bueno, yo mando a mis hijos solo a la iglesia y que el sacerdote se encargue de enseñarle, de evangelizarlo. El hogar es la primera iglesia doméstica. O sea, yo y tú, como madre, como padres, somos los indicados para transmitirle la fe a nuestros hijos. Si no lo estamos haciendo, entonces una poda es como un llamado a la atención. Rosa, cuidado, por ahí no. Rosa, eso que estás haciendo no te hace bien. Necesita ser cortado. Un ejemplo pudiera ser la infidelidad, por ejemplo.
que es uno de los pecados más comunes y de los que más daño hace a la humanidad, a la familia, porque lacera el tronco de la familia, el corazón de la familia. Por ejemplo, un hombre que esté llevando una doble vida, doble familia, a los ojos de Dios no está correcto. A los ojos de la sociedad tampoco. Entonces Dios a esa persona le habla, le predican, y eso probablemente cortar con esa otra persona le va a doler. Entonces Dios te está invitando en esa situación a ser podado por Dios. Dejarte podar por Dios. Dejar atrás aquellas cosas que no te hacen bien. Dios nos poda para que podamos ser instrumento de su gracia, para que podamos ser instrumento de su amor, que podamos transmitir lo que Él quiere que nosotros le transmitimos a los demás. ¿Qué usará Dios entonces para podarte? ¿Un cuchillo? ¿Una tijera? No, tan sencillo como que alguien te diga, mira, fulano de tal, esto que estás haciendo no está correcto. Estos pasos que estás dando no están correctos. Entonces, ahí viene Dios con su amor misericordioso, viene y te poda. Ahora bien, cada uno de nosotros necesita una poda diferente, totalmente diferente. Unos serán podados por las infidelidades, otros serán podados por las mentiras, otros serán podados por tomar lo que no le corresponde, otros serán podados por cometer injusticias hacia las otras personas. O sea, cada uno de nosotros necesita una poda diferente, un corte diferente. Quiero que tú hoy identifiques de qué necesitas ser podado, qué necesitas dejar atrás para que puedas avanzar en tu vida personal. ¿Qué necesita? Nos dice Isaías 61:3. Él siempre estará podándonos y regándonos para que sigamos creciendo. De manera que así como cuando podamos un árbol, una matita, una planta que está fea, que le cortamos lo que está feo y nacen de él brotes nuevos, así mismo Dios hace con nosotros, lo dice Isaías. Él siempre estará recordándonos qué cosas necesitamos cambiar, qué cosas necesitamos hacer diferente para vivir en la plenitud y en la paz para la que hemos sido llamados y creados. Hemos sido llamados y creados para ser felices. Sin embargo, necesitamos esas podas para poder crecer. Necesitamos dejar atrás lo que no nos conviene para nosotros seguir avanzando en la fe y como personas. Como te dije anteriormente, Mateo 7:20 nos dice, por su fruto lo conocerán. Por tus hijos se denota qué crianza tú le has dado. Por tus hijos, los hijos son el fruto del amor, del matrimonio. Entonces, por ellos se denota qué tipo de familia eres tú. ¿Qué tipo de educación has dado tú a tus hijos?
Por tus frutos los conocerán. ¿Qué necesita una planta luego de ser podada? Esto te lo voy a contar en el siguiente bloque. Vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos con más. Qué alegría me da que sigas con nosotros, porque así podemos seguir creciendo en este espacio de fe, de amor y de alegría. Quiero invitarte, antes de nada, a que me sigas en mis redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Coach Rosa Jiménez, @Coach Rosa Jiménez. En cada uno de nuestros canales y de nuestras redes se comparte siempre mucho contenido de valor. Así que no te lo pierdas. Si aún no sigues nuestras cuentas, este es el momento. Busca tu teléfono, tu Instagram y de inmediato pues seguimos en contacto, en comunicación, formamos comunidad que quiere crecer. A mí me encanta porque cada día veo más seguidores en las redes y eso nos da la oportunidad de compartir contenido que sea útil para la vida. Y en estos momentos estamos conversando sobre las podas de Dios. Podar, el verbo cortar, ¿verdad? Podar es sinónimo de cortar. Y hemos visto a lo largo pues de lo que ya hemos conversado cómo Dios se encarga de podarnos para nuestro bien, de quitarnos aquellas pequeñas situaciones, aquellas pequeñas cosas que no nos hacen bien como persona. Luego que una matita es podada, necesita un cuidado especial, un cariño especial. ¿Cuáles serían esas cosas que necesita una planta para luego de ser podada? De hecho, lo necesita siempre. Sin embargo, cuando la plantita es podada, necesita más de nosotros. Como seres humanos, cuando estamos en procesos de transformación, en procesos que estamos haciendo cambios en nuestras vidas, necesitamos un cuidado especial. El primer elemento que necesita una planta luego de ser podada es agua. Sí, el agua, como decimos, el agua es vida. Dice Job 14 en adelante, en el capítulo 14, que cuando un árbol se corta, queda aún la esperanza de que ese árbol retome. Y dice la palabra, aunque esté vieja la raíz y el tronco se pudriera en el suelo, al recibir el agua, la frescura del agua, esa planta reverdecerá. ¿Y cómo nosotros podemos transformar esa agua y utilizarla en nuestra vida personal? Pues le dijo Jesús a Nicodemo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo del agua del Espíritu, nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y diría Nicodemo, pero Nicodemo quedó impactado y le dijo, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrarme de nuevo al vientre de mi madre? Eso es imposible, ya yo soy un adulto. ¿Quién puede volver al vientre de su madre? ¿Verdad que no? Jesús se refería a nacer del agua que solo viene de Dios, el agua espiritual del Espíritu Santo, del agua y del Espíritu. El Espíritu es quien nos da vida, el Espíritu es quien nos mueve. Vivir sin el Espíritu es como vivir, podríamos decir, un carro sin gasolina. Una persona que le hace falta el Espíritu Santo, le hace falta la vida, le hace falta
esa chispa, como digo yo, ese entusiasmo por vivir. Por eso la invitación de Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Si tú has sido podado, necesitas del agua y del Espíritu, que solo viene de lo alto. De igual manera, en Juan 4, del 1 al 26, nos encontramos con el episodio de la samaritana. Cuando Jesús pide agua, es bueno recordar que judíos y samaritanos eran enemigos, eran de pueblos diferentes, no se hablaban. Y Jesús se encuentra con la samaritana en el pozo y le dice: dame agua. Ella le dice: pero ¿cómo tú que eres judío me pides agua a mí, que soy samaritana? Eso es imposible, no somos amigos, ¿cómo va a ser? Y Jesús le dice: si supieras quién es que te habla, el agua que yo te puedo dar, si la tomas, nunca más volverás a tener sed. ¿Qué agua te está haciendo falta a ti? ¿De qué tienes sed? ¿Sed de avaricia? ¿Sed de dinero? ¿Sed de poder? ¿O tienes una sed espiritual? Una sed de compasión, de humildad, de servicio al otro. ¿Qué tipo de sed tienes? ¿Y de qué pozo estás tomando agua? ¿Del agua que cuando la tomamos volvemos a tener sed, o del agua y del Espíritu que viene de Dios? Es importante saber esto. ¿De qué agua estoy bebiendo? ¿De qué? Otro punto que necesitan las plantas, aún no siendo podadas, es luz, la luz del sol. ¿Verdad que sí? Porque de lo contrario la plantita se queda triste, se queda apagadita, no brilla. Si es una planta de flores, necesita muchísimo del sol. ¿Y nosotros cómo podemos traducir el sol en nuestra vida espiritual? Muy sencillo. Malaquías 4:1 nos dice: Jesucristo dice en la palabra que es el sol de justicia. De manera que tú y yo necesitamos de Jesucristo para que nos ilumine con su luz, porque lo dice, es el sol de justicia. ¿Cuál es ese sol que entonces yo como persona necesito? Sí, necesito el sol de cada día, ahí estamos de acuerdo. Pero mi alma, mi espíritu necesita del sol de justicia que es Jesucristo. Para nosotros vivir una vida en fe, una vida que de verdad tenga sentido y significado, Jesucristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Asimismo, necesitamos el sol de justicia que es Jesucristo. Y por último, necesitamos también el pan de la vida, el abono espiritual, la Santa Eucaristía. Por eso hoy, mis hermanos, quiero invitarles a que esta reflexión la hagan suya, la lleven al corazón y puedan darse cuenta de qué necesitan ser podados, cuáles son aquellas situaciones que no te están haciendo bien en tu vida, que tienes que cortarla, que tienes que dejarlas, o de lo contrario no vas a producir frutos, y frutos abundantes. Dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si tú quieres que tu vida sea abundante, que tu vida sea próspera, que tu vida sea llena de gozo y paz, identifica hoy cuáles son esas pequeñas cosas
que necesitas dejar atrás. La palabra de Dios puede traerte muchísima iluminación en esta pequeña tarea que hoy voy a dejarte. Gracias por estar con nosotros. Gracias por siempre retroalimentarnos a través de las redes sociales. Recibe de mí un gran abrazo y recibe de Dios la bendición y la gracia que solo Él puede darte. Que Dios te bendiga.